Una madre soltera rescata a un perro ensangrentado de 6 carriles de tráfico en hora punta, acunando contra su pecho 30 kilos de músculos temblorosos mientras los cuernos retumban a su alrededor. Los ojos ámbar del pitbull se clavan en los suyos, no con miedo, sino con reconocimiento. Algo antiguo y leal. No conoce al animal. No sabe su nombre. No sabe que a 3 estados de distancia, un SEAL de la Marina está destrozando un cuartel de la base buscando a este mismo perro. No sabe que salvar a este animal la pondrá directamente en la mira del hombre que lo atropelló deliberadamente. Y definitivamente no sabe que el veterano silencioso que observa desde la cafetería de enfrente está a punto de convertir su vida en un campo de batalla. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando, y si esta historia toca tu corazón, suscríbete para más historias de coraje, justicia y los lazos inquebrantables que lo cambian todo. Se llamaba Rachel Moreno, y a sus 32 años, sentía un cansancio que le calaba hondo. No el cansancio que el sueño podía curar, sino el más profundo, el que provenía de trabajar en 2 empleos mientras criaba sola a una hija de 6 años, de elegir entre la compra y la electricidad, de sonreír ante todo porque rendirse no era una opción cuando alguien más pequeño que tú necesitaba tu fuerza. Tenía el pelo castaño oscuro recogido en una cola de caballo perpetua, el tipo de peinado que priorizaba la funcionalidad sobre la moda, la eficiencia sobre la vanidad. Sus ojos eran color avellana, con destellos verdes que reflejaban la luz cuando reía, algo que no era frecuente últimamente. Vestía un uniforme azul descolorido tras 1000 lavados, de tela suave y con bolitas en los codos. Zapatillas deportivas cómodas con suelas desgastadas. Una credencial médica prendida al pecho que decía, Rachel Moreno, auxiliar de enfermería certificado OAGRICH Extended Care. La foto de la credencial tenía 3 años, tomada antes de que su exmarido se marchara, antes de la batalla por la custodia que no podía permitirse defender como era debido, antes de la montaña de deudas que parecía crecer por mucho que trabajara 2 turnos. Era un martes de finales de octubre en Fayetteville, Carolina del Norte, una ciudad militar donde el camuflaje era tan común como la mezclilla, donde el estruendo de los ejercicios de artillería de Fort Bragg resonaba por los pinares como tormentas lejanas. El sol de la tarde, bajo y dorado, cortaba la humedad que nunca abandonaba el aire de Carolina, incluso cuando el otoño intentaba instalarse. El olor a savia de pino se mezclaba con los gases de escape y el dulzor ahumado de la barbacoa del patio trasero flotaba en la brisa. Rachel acababa de terminar su turno matutino en la residencia de ancianos, 7 horas bañando a pacientes, cambiando sábanas, tomando constantes vitales y sosteniendo la mano de personas cuyas familias rara vez visitaban. Su segundo trabajo comenzaba en 90 minutos en un restaurante cerca de la autopista, sirviendo platos y reponiendo café hasta las 11 de la noche. Tenía el tiempo justo para recoger a su hija del programa extraescolar, tal vez comprar algo parecido a cenar en un autoservicio y regresar a su coche camino al restaurante antes de que empezara la hora punta de la tarde. Estaba a mitad de camino del estacionamiento de las instalaciones de OAGRICH, con las llaves en la mano, cuando lo escuchó. El chirrido de los neumáticos. El estruendo repugnante del impacto. El grito agudo, agudo e interrumpido. Su cabeza giró bruscamente hacia Bragg Boulevard, la vía principal que pasaba junto a la residencia de ancianos. 6 carriles de tráfico, moviéndose rápido. La hora punta apenas comenzaba. Y allí, en el carril central, un perro. Un pitbull, con el pelaje atigrado enmarañado de sangre, intentando ponerse de pie con patas que no lo sostenían. Los coches se desviaron. Sonaron las bocinas. Una camioneta pasó de largo por centímetros del animal. Rachel no pensó. Pensar la habría detenido. Pensar le habría recordado que no podría pagar una factura de hospital si la atropellaban. Pensar le habría hecho ver que no era la heroína de nadie, solo una mujer que apenas se mantenía a flote, y que el mundo nunca le había hecho ningún favor. Así que, ¿por qué iba a arriesgarlo todo por un perro callejero? Pero Raquel Moreno nunca había sido buena en pensar cuando algo estaba sufriendo. Se le cayó el bolso y se metió en el tráfico. El mundo se convirtió en una confusión de movimiento y ruido. Coches frenando, conductores gritando, alguien gritándole que saliera de la carretera. Llegó al perro en segundos que parecieron horas, cayendo de rodillas sobre el asfalto aún caliente por el sol de la tarde. La respiración del pitbull era rápida y superficial,
Sus ojos estaban abiertos por el dolor y la conmoción. La sangre manaba de un corte a lo largo de su hombro, enmarañando las rayas grises y negras de su pelaje. Pero cuando sus manos lo tocaron, suaves y cuidadosas, esos ojos ámbar encontraron los suyos. Y él no gruñó. No se enfureció. Simplemente se inclinó hacia su toque como si la hubiera estado esperando. Lo levantó. Dios mío, qué pesado era, todo músculo y peso sólido. Y se puso de pie con piernas temblorosas. Un sedán se les venía encima, con los ojos del conductor abiertos de par en par por el horror. Rachel se abalanzó sobre el arcén, golpeando el pavimento con los pies y con los brazos ardiendo por el peso del perro. Llegó a la mediana de césped mientras el sedán pasaba rugiendo, tan cerca que el retrovisor casi le roza el codo. Se desplomó sobre el césped, con el perro aún acunado contra su pecho. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. El pitbull aún respiraba, aún consciente, con la mirada clavada en su rostro con una intensidad casi humana. Una pequeña multitud se había reunido en la acera, peatones que habían presenciado el rescate, un par de empleados de la residencia de ancianos que habían oído el alboroto. Alguien llamaba al 911. Alguien más grababa con su teléfono. Rachel apenas se dio cuenta. Recorría el cuerpo del perro con las manos, buscando fracturas, hemorragias internas o algo más allá de la herida del hombro que pareciera peor de lo que era. El corte era profundo pero limpio, probablemente del parachoques del coche. No había marcas de neumáticos, lo que significaba que no lo habían atropellado. Solo había recibido un golpe. Sus piernas parecían intactas. Su respiración se estaba estabilizando. Iba a estar bien. Pero no tenía collar. Ni placa. No había escáner de microchip disponible aquí en la calle. Rachel miró los rostros a su alrededor, preocupados, curiosos, ya empezando a alejarse ahora que el drama había terminado. Nadie se acercaba a reclamarlo. Nadie lo reconocía. Debería llamar a control de animales. Debería dejar que los profesionales se encarguen. Debería ir a la escuela de su hija y luego a su turno y dejar que alguien más se encargue de esto. Pero cuando volvió a mirar al perro, a esos ojos color ámbar todavía fijos en ella con total confianza, supo que no iba a hacer eso. Iba a hacer la estupidez. La cosa cara. La cosa que probablemente le saldría cara. Ella iba a salvarlo. La clínica veterinaria estaba 15 minutos en la dirección equivocada, lo que significaba que Rachel llegaría tarde a recoger a Maya. Llamó al programa extraescolar desde la sala de espera de la clínica, explicando la situación mientras intentaba no parecer tan desesperada como se sentía, y arregló que su hija se quedara una hora más, prometiéndole que llegaría pronto, odiándose a sí misma por ser poco fiable incluso cuando literalmente estaba salvando una vida. El perro había empezado a llamarlo Tanque por su complexión robusta y su aspecto inquebrantable a pesar de su lesión. Fue llevado rápidamente a la parte trasera por un técnico veterinario que miró a Rachel con algo parecido a admiración y algo parecido a lástima. La clase de mirada que decía que hiciste algo bueno, pero que vas a pagar por ello. 45 minutos después, el veterinario apareció con tan catado. La herida había sido limpiada y cosida, y el hombro estaba envuelto en una venda blanca que contrastaba con su pelaje atigrado. Caminaba con una ligera cojera, pero mantenía la cabeza erguida y una postura alerta. Al ver a Rachel, meneó su cola corta. Solo una vez, pero fue suficiente. La veterinaria era una mujer de unos 50 años con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Llevó a Rachel aparte con la gentil autoridad de quien está a punto de dar una noticia que no quieres oír. La buena noticia, Tank estaba sano, musculoso y bien alimentado. Era un perro de alguien, cuidado y entrenado. Los puntos cicatrizarían sin problemas. No tenía daños internos. Estuvo dolorido unos días, pero se recuperó por completo en 2 semanas. La mala noticia, sin microchip, sin etiquetas, sin identificación alguna. Y la factura era de $417. Rachel sintió la cifra como un golpe físico. $417. Era su factura de la luz y la mitad del pago del coche. Era para la compra de 3 semanas. Era el límite entre pagar el alquiler y volver a retrasarse. Sacó su tarjeta de crédito, la que había estado intentando pagar durante 2 años, la que ya estaba casi al límite, y la entregó antes de poder convencerse de no hacerlo.
La veterinaria procesó el pago sin hacer comentarios, pero su expresión se suavizó aún más. Mandó a Rachel a casa con antibióticos, analgésicos, instrucciones para el cuidado de la herida y una correa que no le cobró. Tam caminó junto a Rachel hacia su coche como si lo hubiera hecho toda la vida. Cuando ella abrió la puerta trasera de su viejo Honda Civic, él subió sin dudarlo, acomodándose en la desgastada tapicería como si fuera suya. Por el retrovisor, Rachel lo vio observándola, con esos ojos ámbar serenos y confiados. No tenía ni idea de qué hacer con él. Su apartamento tenía una estricta política de no permitir mascotas. No podía permitirse alimentar a un perro de ese tamaño. Necesitaba encontrarle un dueño, un hogar o hacer algo más que tenerlo. Pero cuando salió del estacionamiento de la clínica veterinaria, en dirección a la escuela de Maya con un perro extraño en el asiento trasero y un nuevo cráter en sus finanzas, Rachel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentía que tal vez había hecho algo importante. Al otro lado de la calle del Centro de Cuidados Extendidos de Oak Ridge, en una cafetería llamada The Grind que atendía al personal militar fuera de servicio con su café fuerte y wifi gratuito, un hombre estaba sentado en la cabina de la esquina trasera con una vista clara de la entrada. Se llamaba Marcus Webb. A sus 38 años, había pasado más de la mitad de su vida aprendiendo a ser invisible. Con 1,80 m de altura, delgado y musculoso, su figura denotaba funcionalidad por encima de vanidad. Tenía la complexión que le daba cargar mochilas de 30 kilos por las montañas y nadar con el equipo completo en las frías aguas del océano. Su cabello era castaño oscuro, corto al estilo militar, pero no del todo reglamentario. La longitud de alguien de permiso que se lo había dejado crecer lo justo para recordar cómo era la vida civil. Sus ojos eran grises, del color de los cielos nublados, y nunca dejaban de moverse. Incluso allí, en una cafetería en el centro de Carolina del Norte, a kilómetros de cualquier zona de combate, esos ojos rastreaban las salidas y las entradas, evaluaban a cada persona que cruzaba la puerta, notaban al sargento retirado del ejército detrás del mostrador, al joven marine en la cabina de la ventana y a la madre futbolera con 3 niños en la esquina. Hábitos. De esos que te mantenían vivo en el extranjero y te hacían raro en casa. Llevaba vaqueros y una camiseta Henley gris sencilla, y botas de montaña usadas pero bien cuidadas. Nada táctico, nada que denotara militarismo, pero cualquiera con experiencia reconocería su postura. La columna recta, la economía de movimientos, la forma en que sus manos descansaban sobre la mesa en una posición que podía volverse defensiva u ofensiva en un instante. Marcus iba por su tercera taza de café, 2 más de las que necesitaba y una menos de las que quería. Llevaba 90 minutos sentado allí, aparentemente poniéndose al día con sus correos, pero en realidad simplemente existiendo en un espacio donde nadie lo conocía ni esperaba nada de él. Estaba de baja. 30 días de descanso obligatorio tras un despliegue que se había extendido 2 veces y que había terminado en el tipo de operación que se clasificaba de inmediato y de la que nunca se hablaba. Se suponía que debía estar relajándose. Se suponía que debía estar procesando. Se suponía que debía estar visitando a su familia, tomándose unas vacaciones o haciendo literalmente cualquier cosa menos sentarse solo en una cafetería de Fayetteville, porque no sabía cómo estar rodeado de gente que no había visto lo que él había visto. Su teléfono vibró. Un mensaje de su líder de equipo, para informarle. Marcus le respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y nada más. Respondería las preguntas reales más tarde, cuando tuviera las respuestas. Estaba levantando su taza de café cuando comenzó el alboroto afuera. El chirrido de neumáticos atrajo su atención hacia la ventana. Su cuerpo se tensó automáticamente. La adrenalina se disparó antes de que su mente consciente procesara lo que veía. Tráfico detenido. Una mujer corriendo hacia la calle. Un perro en la carretera, herido, sangrando. Marcus estaba a punto de levantarse, dominado por el instinto y el entrenamiento, cuando se obligó a detenerse. Esta no era su pelea. Era una situación civil. Las autoridades locales se encargarían. Él no estaba para hacerse el héroe en Estados Unidos. Pero no podía apartar la mirada. La mujer llegó hasta el perro, lo recogió a pesar de su tamaño y peso, y lo sacó del tráfico con la fuerza desesperada que emana de la pura determinación. No era grande, quizás 1,65 m, complexión delgada, pero se movía como si el perro no pesara nada.
como si ponerlo a salvo fuera lo único que importara en el mundo. Marcus la vio desplomarse en la mediana. La vio revisar al animal con cuidado. La vio reunirse y luego dispersarse la multitud. La vio hacer una llamada telefónica, con el estrés reflejado en cada línea de su cuerpo. La vio subir al perro a su coche y alejarse, en dirección a la clínica veterinaria, a 3 kilómetros de distancia. Algo en la escena le impactó. Quizás fue la forma en que corrió entre el tráfico sin dudarlo. Quizás fue la forma en que acunó al perro como si fuera un tesoro a pesar de ser un desconocido. Quizás fue simplemente el agotamiento profundo que había visto en su postura, el tipo de cansancio que reconocía en los reflejos en el espejo y en los miembros del equipo al final de Misiones Imposibles. Parecía alguien que apenas se sostenía. Y aún así se detuvo para salvar algo que no podía salvarse a sí mismo. Marcus se acomodó de nuevo en su reservado. Terminó su café. Se dijo a sí mismo que había presenciado una buena acción de una buena persona y que eso era todo. Pero 20 minutos después, cuando vio que su coche regresaba, ahora más lento, con una silueta atigrada visible en el asiento trasero, él seguía observándola. Y cuando llegó al estacionamiento y salió del auto con los hombros encorvados de una manera que denotaba nuevas preocupaciones que se sumaban a las antiguas, Marcus tomó una decisión que no podía explicar. Él iba a vigilarla. No porque necesitara protección. Claramente tenía su propia fuerza. No porque él buscara una misión. Estaba de permiso. Se suponía que debía estar descansando. Pero porque había pasado toda su vida adulta protegiendo a personas que no podían protegerse a sí mismas. Y algo en la mujer que corrió entre el tráfico para salvar a un perro callejero le decía que era exactamente el tipo de persona que necesitaba a alguien que la cuidara. Aunque ella aún no lo sabía. El problema empezó 3 días después, tiempo suficiente para que Rachel se convenciera de que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a funcionar. Había logrado mantener a Tank escondido en su apartamento, una planta baja en un complejo que había visto décadas mejores, donde las paredes eran delgadas, la administración era perezosa y los vecinos se metían en sus asuntos porque cada uno tenía sus propios problemas. Compraba comida barata para perros con dinero que no tenía. Lo paseaba antes del amanecer y al anochecer, y lo mantenía tranquilo durante el día cuando ella estaba en el trabajo. Maya se enamoró de él al instante, lo cual fue a la vez una bendición y una complicación. Su hija llevaba 2 años pidiendo un perro, desde que su padre se fue y se llevó al pastor alemán de la familia porque sabía que le dolería. Ver cómo se iluminaba la cara de Maya cuando Tank le lamía la mano suavemente. Ver a su hija reír por primera vez en semanas. ¿Valió cada dólar? Cada riesgo. Rachel había publicado en redes sociales, llamado a los refugios locales, buscado informes de perros desaparecidos. Nada. El dueño de Tank no buscaba en los lugares equivocados o no existía. Una parte de ella, la que ya estaba apegada, que ya imaginaba un futuro donde este perro fuera suyo, esperaba que fuera esto último. Pero esa esperanza murió el viernes por la tarde cuando llevó a Tank al parque para perros. Era un riesgo llevarlo a un lugar público. Pero necesitaba ejercicio más allá de los paseos cortos que ella podía darle en la oscuridad, y había sido tan bueno, tan paciente, tan cariñoso con Maya que Rachel pensó que tal vez podrían tener algo normal. Una hora de normalidad. El parque para perros ocupaba 1 hectárea cercada a las afueras del pueblo, dividida en secciones para perros grandes y pequeños. Los robles proporcionaban sombra, los bebederos bordeaban la cerca, y una docena de perros de diversas razas se perseguían pelotas y se perseguían entre sí bajo la dorada luz de la tarde. Tank se mantuvo cerca de Rachel al principio, con sus ojos ámbar escudriñando la zona con una atención que parecía casi táctica. Pero cuando un pastor alemán se acercó para olfatearlo amistosamente, Tank se relajó, utilizando el lenguaje universal del saludo canino. Rachel se sentó en un banco, viéndolo jugar, sintiendo algo cercano a la paz. Fue entonces cuando el BMW entró en el estacionamiento. Era negro, pulido como un espejo, con llantas personalizadas que probablemente costaban más que el coche de Rachel. Las ventanas estaban tintadas. La matrícula era de vanidad, Madux 1. Aparcó en 2 plazas, porque al parecer las líneas eran sugerencias para quienes conducían coches tan caros. 2 hombres salieron. El primero rondaba los 30. Era alto y corpulento,
con la complexión típica de gimnasios caros y proteína en polvo. Tenía el pelo rubio rojizo, peinado con demasiado producto, mandíbula cuadrada y el tipo de rostro que probablemente había sido considerado guapo toda su vida. Llevaba gafas de sol de diseñador, un polo con el cuello levantado, vaqueros caros y zapatos náuticos sin calcetines. Un reloj de oro reflejaba la luz del sol. Todo en él denotaba dinero y la confianza que da el que nunca le digan que no. El segundo hombre era mayor, de unos 40 y tantos años, con el pelo canoso y el rostro curtido. Vestía pantalones caqui, camisa abotonada y zapatos náuticos a juego con los del joven. Su postura era menos agresiva, más insegura, como si siguiera una pista con la que no se sentía del todo cómodo. Rachel no los conocía. Nunca los había visto. Pero algo en la forma en que el joven observaba el parque para perros, no con alegría ni interés, sino con determinación, le hizo encoger el estómago. Los hombres entraron por la puerta. La mirada del más joven recorrió a los perros, despectiva e inquisitiva. Cuando su mirada se posó en Tank, se detuvo. Su expresión cambió. Pasó de un sentimiento de aburrimiento y derecho a algo más duro, enfado. Empezó a caminar hacia Rachel. Tank lo notó de inmediato. El pitbull levantó la cabeza y se quedó inmóvil, como si los depredadores evaluaran la amenaza. Se movió para interceptarlo, colocándose entre Rachel y el hombre que se acercaba. El hombre más joven se detuvo a 5 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que Rachel tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos a través de las gafas de sol que no se había quitado. Su voz era suave, educada, con un dejo de condescendencia que dejaba claro que estaba acostumbrado a que lo obedecieran. «Ese es mi perro». A Rachel se le cayó el alma a los pies. «Perdón, ¿qué?», señaló a Tank. «Ese pitbull. Es mío. Se escapó hace 3 días. Lo he estado buscando por todas partes». Sacó su teléfono y miró las fotos. «¿Ves? Mismo color, misma complexión. Sin duda es él». Rachel miró las fotos. Eran de un pitbull, de pelaje atigrado y con marcas similares. Pero el perro de las fotos llevaba un collar de cadena gruesa y posaba agresivamente, con los labios fruncidos en una mueca. Las fotos se habían tomado en lo que parecía un sótano, con suelos de hormigón y una valla metálica visible al fondo. Nada como Tank, que en ese momento estaba sentado a los pies de Rachel, apoyado en su pierna, tranquilo y protector pero no agresivo. Volvió a mirar al hombre. No tenía collar cuando lo encontré. Ni placas ni microchip. Lo llevé al veterinario. Sin mi permiso. La voz del hombre se enfrió un poco. Llevaste a mi perro al veterinario y lo trataste sin mi autorización. Eso es robo. Propiedad. Había llamado propiedad a Tank. Rachel apretó los puños. Estaba sangrando en el tráfico. Le salvé la vida. Y te lo agradezco. Las palabras no tenían ningún aprecio. Ahora devuélvemelo. El segundo hombre se removió incómodo. Brandon, quizá deberíamos. Cállate, Kyle. Brandon no apartó la mirada de Rachel. Te doy la oportunidad de hacerlo fácil. Dame la correa. Vete. Olvidemos que esto pasó. La mente de Rachel daba vueltas. No tenía pruebas de que Tank no fuera suyo. Solo su instinto le decía que algo andaba mal, que el perro tranquilo y manso a sus pies no se parecía en nada al animal agresivo de esas fotos. Pero legalmente, si este hombre podía demostrar la propiedad. Se puso de pie, manteniendo la voz serena a pesar del miedo que le subía por la espalda. Si es tuyo, tendrás historial veterinario. Registro. Algo oficial con tu nombre. Brandon apretó la mandíbula. Se lo compré a un criador al contado. Transacción privada. Entonces, lo siento, pero no puedo entregárselo sin más. Si quiere reclamarlo, tendrá que seguir los trámites correspondientes. Control de animales, demostrar la propiedad. No necesito demostrar nada. Brandon se acercó, dejando de fingir cortesía. Eres un don nadie sin blanca con uniforme que no puede permitirse ni una semana de comida para perros. Soy Brandon Maddox. Mi padre es dueño de la mitad de los inmuebles comerciales de este pueblo. Mi tío es el jefe de policía. ¿De verdad quieres convertir esto en un asunto legal? El nombre le llamó la atención. Maddox Property Development. Había visto los letreros por la ciudad,
Construcciones nuevas y edificios renovados, todos con ese nombre. ¿Y si su tío era el jefe de policía? Estaba superada en número, en armamento, sin opciones. Pero cuando miró a Tank, la forma en que se apoyaba en su pierna, la confianza en sus ojos, no pudo hacerlo. Necesito ver la documentación. Hasta entonces, lo mantendré a salvo. La expresión de Brandon pasó de molesta a peligrosa. Estás cometiendo un error. Rachel se mantuvo firme, incluso con el corazón latiendo con fuerza. Otros dueños de perros observaban ahora, y el ambiente informal del parque se tornó tenso e incómodo. Brandon sacó su teléfono. Llamó. Tío Jerry. Sí, soy yo. Tengo un problema en el parque para perros de Oak Street. Una mujer me robó el perro y no me lo devuelve. ¿Puedes enviar una unidad? Hizo una pausa, escuchando, y luego sonrió sin calidez. Rachel Moreno. Sí, puedo esperar. A Rachel se le encogió el estómago. Él sabía su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? Estaba a punto de preguntar cuando Brandon se acercó, invadiendo su espacio con la naturalidad de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias. Esto es lo que va a pasar. La policía va a aparecer. Vas a explicar que encontraste un perro perdido y te lo quedaste, que no lo denunciaste a control de animales y que lo llevaste al otro lado de la ciudad sin autorización. Te van a multar por robo, posiblemente por interferir con los animales. Y luego me llevaré a mi perro y aprenderás una lección muy valiosa sobre mantenerte en tu carril. Su aliento olía a menta y a derecho. Rachel quiso dar un paso atrás, pero se negó a mostrar debilidad. Lo salvé del tráfico, dijo en voz baja. Estaba sangrando. Lo llevé al veterinario. Pagué su tratamiento. Si es tuyo, necesito pruebas antes de... La mano de Brandon se disparó, no para golpearla, sino para agarrar la correa de Tank. Tank reaccionó al instante. Un gruñido bajo, profundo en su pecho, hizo vibrar el aire. No fue un sonido casual, sino una clara advertencia. Brandon retiró la mano bruscamente, con la sorpresa reflejada en su rostro. Dios mío, ahora lo tienes agresivo. Entrenando a mi perro para que ataque a la gente. La voz de Brandon se alzó y se oyó por todo el parque. Todos vieron eso. El perro de esta mujer acaba de intentar morderme. Murmullos de la multitud que observaba. La cara de Rachel se sonrojó. Él no. Cállate la boca. La voz de Brandon se convirtió en un siseo que solo ella podía oír. No puedes hablarme por encima. No puedes avergonzarme delante de esta gente. No eres nada. ¿Entiendes? Nada. Y cuando termine contigo, desearás haberme dado mi maldito perro. Una patrulla policial entró en el estacionamiento. 2 agentes se bajaron. Uno mayor, corpulento y con bigote canoso. El otro más joven, en forma, con la mirada penetrante de un recién llegado al ejército. Se acercaron con las manos apoyadas despreocupadamente en sus cinturones, observando la escena. El oficial mayor sonrió al ver a Brandon. Brandon, tu tío dijo que tuviste problemas. Oiga, agente Patterson. Sí, esta mujer encontró a mi perro hace 3 días y no me lo devuelve. Lo he estado buscando por todas partes. Tengo fotos que prueban que es mío. La actitud de Brandon había cambiado por completo. Encantador, razonable, la víctima en esta situación. El oficial Patterson se volvió hacia Rachel con mucha menos calidez. Señora, es correcto. Rachel se obligó a hablar con calma. El martes rescaté a un perro del tráfico. Estaba herido y no tenía collar, ni placa, ni microchip. Lo llevé al veterinario y pagué su tratamiento. Este hombre se me acercó diciendo que era el dueño, pero no tiene documentación. Tengo fotos, interrumpió Brandon, mostrándole su teléfono a Patterson. Es el mismo perro. Se escapó durante una tormenta y se le soltó el collar. He estado muy preocupado. Patterson examinó las fotos. Me parece el mismo perro. El agente más joven, cuya placa decía Harris, frunció el ceño. Señor, la mujer mencionó que no tenía microchip. Si el perro fuera del señor Maddox, ¿no estaría registrado? Harris, basta, lo interrumpió Patterson. Señora, tiene que devolverle el perro al señor Maddox. No sin prueba de propiedad, dijo Rachel, odiando el temblor en su voz. Podría reclamar cualquier perro.
¿Estás llamando mentiroso a Brandon? La expresión de Patterson se endureció. Porque conozco a este joven desde niño. Su familia hace mucho bien en esta comunidad. Y, francamente, señora, parece que no le importaría tener un perro valioso porque no puede permitirse el suyo. Las palabras fueron como una bofetada. Rachel sintió que le ardía la cara. Eso no es. Señora, le voy a pedir una vez más que me entregue la correa. La mano de Patterson se acercó a su cinturón. No a su arma, pero la insinuación era clara. O podemos hacerlo por las malas. El parque se quedó en silencio. Una docena de testigos, y ninguno alzaba la voz. Nadie cuestionaba esta evidente injusticia. Rachel miró a Tank. El pitbull la miró fijamente, con esos ojos ámbar firmes, confiando en que ella lo protegería. No podía. Era una mujer sin poder, sin dinero, sin contactos. Contra la policía. Contra la familia Maddox. Contra todo el sistema. Su mano se aflojó de la correa. El tanque gimió suavemente. La visión de Rachel se nubló por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Si está herido. No lo será. La sonrisa de Brandon era victoriosa y cruel. Solo necesita un buen entrenamiento. De esos que enseñan a los perros y a las personas cuál es su lugar. Le quitó la correa de la mano. Tank se resistió, plantando los pies en el suelo, mirando a Rachel con confusión y traición. Brandon tiró con fuerza, tirando del perro hacia adelante. Tank gritó. Su hombro herido aún sanaba. «Oye». Rachel se abalanzó sobre ella. El agente Harris la agarró del brazo. «Señora, no empeore esto», dijo Harris en voz baja. Su agarre era firme, pero no doloroso. Su mirada decía, «Lo siento, pero no puedo ayudarla». Brandon arrastró a Tank hacia la puerta. El pitbull forcejeó, intentando darse la vuelta, pero Brandon tiró de nuevo, con más fuerza. Subió al perro al asiento trasero del BMW. Sin jaula ni cinturón de seguridad, simplemente lo metió y cerró la puerta de golpe. Antes de sentarse en el asiento del conductor, Brandon se volvió hacia Rachel con una sonrisa que no prometía nada bueno. «Por cierto, yo que tú empezaría a buscar un nuevo apartamento. Tu casero y mi padre se conocen desde hace mucho tiempo». Se alejó. El motor del BMW rugió, demasiado fuerte, demasiado agresivo. Compensando algo. Rachel se quedó congelada en el estacionamiento. El oficial Patterson ya caminaba de regreso a su patrulla y Harris se demoró lo suficiente para decir lo siento antes de seguir a su compañero. Los demás dueños de perros se dispersaban, evitando el contacto visual. El espectáculo había terminado. El teléfono de Rachel vibró. Un mensaje de la administradora de la propiedad. Aviso de incumplimiento del contrato de arrendamiento. Mascota no autorizada en la propiedad. 72 horas para desalojar o se iniciarán los procedimientos de desalojo. Ella miró fijamente el mensaje, con la mente paralizada por la sorpresa. Lo había logrado. En menos de 30 minutos, Brandon Maddox se apoderó de Tank y comenzó a destruir su vida. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Rachel no recordaba haber conducido a casa. Un momento estaba en el estacionamiento del parque para perros, y al siguiente estaba sentada en su coche frente a su edificio, con las manos temblorosas al volante. Maya. Tenía que recogerla. Tenía que explicarle que Tank se había ido. Tenía que averiguar cómo decirle a su hija de 6 años que el perro del que ambas se habían enamorado había sido secuestrado por su verdadero dueño, y que además podrían quedarse sin hogar en 3 días. Sonó su teléfono. La residencia de ancianos. Su turno había empezado hacía 10 minutos. Llamó diciendo que estaba enferma. No le creyeron, lo notaba en la voz del supervisor, pero no podían despedirla por teléfono. Eso ya vendría después. Dentro del apartamento, todo era un recordatorio. La bolsa de comida para perros en la esquina. El bebedero junto al fregadero. El dibujo de Maya pegado al refrigerador. Una imagen de su familia hecha con crayones, que ahora incluía un perro atigrado con cara sonriente. Rachel se sentó en el sofá y se dejó vencer. En silencio, para que los vecinos no la oyeran. Con eficiencia, porque solo tenía 20 minutos antes de tener que ir a buscar a Maya y no podía dejar que su hija la viera así. No sabía que Marcus Webb la había seguido a casa. No sabía que estaba en el parque para perros,
tomando su café matutino en un banco cerca de la entrada cuando se desató el enfrentamiento. No sabía que había presenciado toda la escena con creciente tensión, con sus instintos militares gritándole que interviniera mientras su realidad civil le recordaba que no tenía autoridad allí. Marcus estaba sentado en su camioneta 3 espacios más allá del Honda de Rachel, repasando lo que había presenciado con el análisis metódico de alguien entrenado para evaluar amenazas. El escenario. Una mujer joven rescata a un perro. Un imbécil con derecho a todo reclama la propiedad sin pruebas. La policía apoya al imbécil. La mujer es amenazada con ser desalojada y pierde el animal que había salvado y pagado para curar. Los jugadores. Brandon Maddox, su nombre me sonaba. Familia de promotores inmobiliarios, conocida por sus conexiones políticas. El agente Patterson, policía mayor, claramente corrupto, como mínimo, con prejuicios hacia el dinero local. El agente Harris, más joven, conflictuado, probablemente decente, pero con un rango inferior. Rachel Moreno, auxiliar de enfermería certificada, madre soltera, a juzgar por la sillita de seguridad del niño en el asiento trasero, vulnerable económicamente debido a su coche y su ropa, pero lo suficientemente valiente como para salir corriendo al tráfico y plantarle cara a esos imbéciles con derecho a todo. El perro, pitbull atigrado, bien entrenado, protector pero no agresivo, claramente se encariñó con Rachel en menos de una semana. Las fotos que Maddox le había mostrado eran erróneas, collar diferente, configuración diferente, postura diferente. O no era el mismo perro, o era el mismo perro mantenido en condiciones abusivas. Marcus sacó su teléfono. Empezó con una búsqueda simple. Brandon Maddox, Fayetteville. 20 minutos después, tenía un perfil. Brandon James Maddox, de 27 años. Hijo de James Maddox Sr., propietario de Maddox Property Development. Sobrino de Gerald Maddox, jefe de policía de Fayetteville. 3 cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, todos desestimados. 2 cargos de agresión, ambos resueltos extrajudicialmente. Una investigación por crueldad animal, cerrada sin cargos por falta de pruebas. El caso de crueldad animal se había producido hacía 3 años. Un vecino reportó sonidos de un perro en peligro en la propiedad de Maddox. Control Animal investigó y encontró un pitbull con lesiones compatibles con entrenamiento de pelea. Brandon alegó que el perro había sido atacado por un animal salvaje. El jefe Maddox avaló a su sobrino. Caso cerrado. Marcus se reclinó en su asiento, con la mandíbula apretada. No era un malentendido. Era un patrón. Brandon Maddox era precisamente el tipo de depredador que prosperaba en sistemas que protegían el dinero y el poder sobre las personas y los animales. Y Raquel Moreno acababa de convertirse en su objetivo. Marcus tomó una decisión. Revisó sus contactos y buscó un nombre al que no había llamado en 6 meses. David Chen, abogado de JAG y viejo amigo de su primer equipo SEAL. Dejó un mensaje de voz pidiendo información sobre las leyes de custodia de animales y derechos de propiedad de Carolina del Norte. Entonces hizo algo que normalmente no haría. Algo que probablemente se consideraría acecho, pero que su entrenamiento justificaba como reconocimiento. Él siguió observando. La siguiente violación se produjo 36 horas después. Rachel había pasado el sábado en un mar de llamadas y callejones sin salida. Abogados que querían honorarios que no podía pagar, agentes de control de animales que decían que sin pruebas de maltrato no podían hacer nada, amigos que la comprendían pero tenían sus propios problemas. La orden de desalojo seguía en su mostrador como una bomba de relojería. 3 días para desalojar. Incluso si la impugnaba en los tribunales. ¿Con qué dinero? ¿Con qué abogado? El daño a su historial de alquiler haría casi imposible encontrar un nuevo hogar. Maya sabía que algo andaba mal. Los niños de 6 años siempre lo sabían. Había preguntado por Tamk una docena de veces. Rachel le había explicado con cariño que el dueño de Tamk lo había encontrado, que tenían que devolverlo, que a veces solo podemos quedarnos con las cosas por un tiempo. Maya había llorado. Rachel la había abrazado y se sintió como la peor madre del mundo por dejar que su hija se encariñara con algo que nunca les pertenecería. El domingo por la mañana, Rachel iba camino a su turno en el restaurante, el único trabajo que aún no había perdido, cuando paró en una cafetería. No era The Grain, donde Marcus había estado viendo, sino una cadena local cerca de la carretera. Una parada rápida,
pues necesitaba cafeína desesperadamente. 10 minutos antes de tener que estar de pie durante 8 horas. Ella estaba esperando en el mostrador su pedido cuando Brandon Maddox entró. No estaba solo. Kyle estaba con él, el hombre mayor del parque para perros, y otros dos, veinteañeros con complexiones de gimnasio caras y la crueldad despreocupada de quienes nunca han tenido que rendir cuentas. Eran ruidosos, reían, ocupando el espacio como si fuera suyo. Brandon la vio. Su sonrisa era la de un depredador. «Mierda. Mira quién es». Se acercó, seguido por sus amigos. El ladrón de perros. El corazón de Rachel se aceleró. Se obligó a mantener la calma. «Solo voy a tomar un café. No quiero problemas». «¿No quieres problemas? Deberías haberlo pensado antes de robarme el perro y hacerme quedar como un imbécil delante de medio pueblo». Brandon se adentró en su espacio personal. Demasiado cerca. Deliberadamente cerca. ¿Sabes lo que descubrí? Has estado publicando en redes sociales. Preguntando por ahí. Insinuando que soy una especie de maltratador de animales. Eso es una calumnia, cariño. Eso es una demanda. Nunca mencioné tu nombre. La voz de Rachel sonó más firme de lo que sentía. Solo intentaba encontrar a su dueño original. Soy el dueño original. Brandon alzó la voz. La cafetería se quedó en silencio. ¿Y sabes qué más descubrí? Has estado saltándote turnos. Ayer llamaste diciendo que estabas enfermo. El mes pasado te amonestaron en tu trabajo en la residencia de ancianos por llegar tarde. Eres un empleado muy confiable, ¿verdad? ¿Cuánto tardarás en que te despidan de ambos trabajos? ¿Cuánto tardarás en no poder pagar ese apartamento de mierda ni la comida de tu hijo? Rachel apretó los puños. Deja a mi hija fuera de esto. ¿O qué? Brandon se inclinó, su aliento caliente en la cara de ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A mi tío? ¿Presentar una denuncia? Adelante. A ver qué tal te va. Uno de sus amigos se rió. Déjala en paz, tío. No vale la pena. Oh, ella lo vale. Brandon no apartó la mirada de Rachel. Necesita aprender a respetar a sus superiores. Fue entonces cuando entró Marcus Webb. Había aparcado afuera. Seguir los movimientos de Rachel se había convertido en parte de su rutina matutina, algo que no analizó con detenimiento porque era más fácil justificarlo como reconocimiento que admitir que estaba personalmente comprometido con la protección de una desconocida. La vio entrar al aparcamiento de la cafetería. Vio llegar el BMW 2 minutos después y supo de inmediato que no era una coincidencia. Le había dado 5 minutos. Tiempo suficiente para ver si Maddox se marchaba. Cuando las voces alzadas traspasaron la puerta, su decisión estaba tomada. Marcus entró en la tienda con la naturalidad de quien sabía perfectamente de lo que era capaz. Su mirada recorrió el espacio en menos de un segundo. El barista tras el mostrador, 4 clientes sentados, Rachel en la zona de recogida con 5 hombres apiñándola. Brandon Maddox al frente y al centro. Rutas de escape mapeadas. Amenazas evaluadas. Cruzó la distancia en 4 pasos, y su voz atravesó la tensión con autoridad de desfile. Paso atrás. 2 palabras. No en voz alta. No agresivas. Pero con la absoluta certeza de quien ha dado órdenes en salas donde la vacilación significaba la muerte. Brandon se giró, con el enfado reflejado en su rostro. ¿Quién demonios eres? Marcus no respondió. Se colocó entre Rachel y el grupo, y su lenguaje corporal cambió a algo que hizo que los amigos retrocedieran inconscientemente. Postura de combate, peso equilibrado, manos sueltas, una postura que irradiaba violencia controlada. Dije que retrocedieras. Brandon rió, pero fue una risa vacía. Oh, tenemos un héroe aquí. Tío, esto no es asunto tuyo. ¿Por qué no? Marcus se movió. Dio un paso adelante. Levantó una mano en un gesto de alto que era a la vez inofensivo y totalmente amenazante. Tienen 3 segundos para dejar a esta mujer en paz y salir del local. ¿O qué? Brandon se enfureció, pero sus amigos ya se dirigían a la puerta. Reconocieron algo que la sensación de derecho de Brandon le impedía ver. ¿Vas a pelear conmigo? ¿Agredirme delante de testigos? Haré que te arresten. 3. La voz de Marcus bajó a un registro que eludía el pensamiento racional y hablaba directamente al cerebro posterior. El tono que usaban los depredadores antes de atacar.
Brandon parpadeó. Por primera vez, una verdadera incertidumbre cruzó su rostro. 2. Al carajo con esto. Uno de los amigos agarró a Brandon del brazo. Vámonos, tío. No vale la pena. Brandon se soltó de golpe, pero se dirigió a la puerta, salvando las apariencias con un tono de voz fuerte. Esto no ha terminado. Tú y esa zorra se van a arrepentir. Marcus acortó la distancia antes de que Brandon terminara la frase. Su mano se cerró alrededor de la muñeca de Brandon, no con la fuerza suficiente para magullarlo, pero sí para inmovilizarlo, y su voz se volvió más baja, algo que solo Brandon podía oír. Si la vuelves a amenazar, si te acercas de nuevo, si piensas en ella de una forma que no me guste, te haré desaparecer. Sin testigos. Sin pruebas. Sin piedad. ¿Entiendes? El rostro de Brandon palideció. De cerca, no era un tipo cualquiera haciéndose el héroe. De cerca, Brandon pudo ver las cicatrices en los nudillos de Marcus, la inexpresividad de sus ojos grises, la absoluta certeza de alguien que había matado antes y que volvería a hacerlo sin perder el sueño. ¿Entiendes? Repitió Marcus. Sí. La palabra salió estrangulada. Marcus lo soltó. Brandon retrocedió a trompicones, pero intentó recuperar la compostura con falsa bravuconería. Acabas de agredirme. Me amenazaste. Voy a presentar cargos. Hazlo. Marcus sacó su identificación militar y la levantó. El holograma del águila reflejó la luz. Suboficial de primera clase Marcus Webb, Armada de los Estados Unidos, Grupo de Guerra Especial Naval 2. Llama. Te espero. La identificación lo cambió todo. El rostro de Brandon pasó de la indignación a la calculadora. Los SEAL tenían protección. Tenían abogados. Tenían redes de hermandad que cerraban filas en torno a los suyos. Brandon se dio la vuelta y salió. Sus amigos lo siguieron. El BMW salió del estacionamiento con un chirrido de neumáticos que era puro ego herido. La cafetería permaneció en silencio un instante. Entonces, el barista volvió a respirar. Un cliente le susurró algo a su acompañante. La vida volvió a la normalidad. Marcus se giró hacia Rachel. Estaba pegada al mostrador, pálida, con los ojos abiertos por la sorpresa y algo que podría haber sido gratitud o miedo. «¿Estás herido?» Su voz se había suavizado. El depredador fue reemplazado por algo humano. «No. Yo». La voz de Rachel tembló. Se tranquilizó. «Gracias. Pero no deberías haber hecho eso. Su tío es el jefe de policía. Él. ¿Qué hará?» Marcus sacó su teléfono y abrió la grabadora de voz. «Necesito que me lo cuentes todo. Cuando encontraste al perro, qué pasó en el parque, la orden de desalojo, justo ahora. Todo». Rachel lo miró fijamente. «¿Quién eres?» «Alguien a quien no le gusten los abusadores». Marcus señaló una mesa de la esquina. «Por favor. 5 minutos. Luego te dejo en paz si es lo que quieres». Debería haber dicho que no. Debería haberse alejado de este desconocido que acababa de amenazar a Brandon Maddox con un lenguaje que parecía provenir de alguien con respaldo. Debería haber mantenido un perfil bajo y haber averiguado cómo sobrevivir a esto por sí sola. Pero Rachel estaba agotada. Y sola. Y ahogándose. Y entonces ella se sentó. 10 minutos después, Marcus tenía una grabación de todo. Su voz sonaba firme mientras repasaba los acontecimientos, el rescate, la factura del veterinario, la aparición de Brandon, la intervención de la policía, la orden de desalojo. Tomó notas en su teléfono, hizo preguntas aclaratorias y no interrumpió. Cuando terminó, él se recostó y la observó con esos ojos grises que parecían verlo todo. «Rachel Moreno. Eres auxiliar de enfermería certificada en Oak Ridge Extended Care. Tienes una hija de 6 años. Trabajas en 2 empleos. Rescataste a un perro del tráfico y pagaste $400 que no tenías para salvarle la vida. Y ahora sufres represalias por parte de un hombre con antecedentes de maltrato y agresión animal, que está usando los contactos de su familia para destruirte». Hizo una pausa. «Me perdí algo». A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. Escucharlo así, un resumen táctico de cómo su vida se desmoronaba, lo empeoraba y lo mejoraba a la vez. «¿Cómo sabes todo eso?» «Estaba en el parque para perros. He estado vigilando la situación.
Marcus vio que su expresión se tornaba alarmante y levantó una mano. No estoy acechando. Estoy de reconocimiento. Hay una diferencia. No es legal. Tienes razón. Casi sonrió. Mira, voy a ser sincero contigo. Esta situación está mal. Brandon Maddox está usando el poder de su familia para hacerte daño porque puede. La policía no ayudará. El sistema no ayudará. Necesitas a alguien que opere fuera del sistema. Y ese eres tú. Ese soy yo. Rachel lo observó con atención, por primera vez. El porte militar que no había notado por el estrés. Las cicatrices en sus manos. La forma en que se sentaba, de espaldas a la pared y con la mirada fija en la puerta. La identificación que le había enseñado a Brandon. ¿De verdad eres un SEAL de la Marina? Realmente lo soy. ¿Por qué te importa esto? ¿De mí? Marcus guardó silencio un buen rato. Porque he pasado los últimos 15 años protegiendo a desconocidos en el extranjero. Y vuelvo a casa y descubro que gente como Brandon Maddox aterroriza a gente como tú sin consecuencias. Eso no me parece bien. Rachel sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y parpadeó para contenerlas. Aprecio lo que hiciste. Pero no puedes arreglar esto. Me va a desalojar. Probablemente hará que me despidan. ¿Y ese perro? Se le quebró la voz. Ese perro ni siquiera es suyo. Sé que no lo es. La forma en que Tam lo miró, las fotos, todo el asunto parece incorrecto. Pero no puedo demostrarlo. Y aunque pudiera, ¿quién me creería a mí antes que a la familia Maddox? Lo haría, dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. Y puedo demostrarlo. Pero necesito tu permiso para intervenir. Esto podría complicarse. Estoy de baja otras 3 semanas. Después, me desplegarán. Pero hasta entonces, tengo tiempo, recursos y unas habilidades muy específicas que se aplican a situaciones como esta. Rachel se rió, con un sonido roto y desesperado. Es una referencia a venganza. También es cierto. Marcus le sostuvo la mirada. Déjame ayudarte. Sin ataduras. Sin expectativas. Solo déjame equilibrar un poco la balanza. Debería haberle dicho que no. Debería haberle dado las gracias, marcharse y afrontar sus problemas como siempre lo hacía. Sola, abrumada y apenas sobreviviendo. Pero cuando miró esos fijos ojos grises, vio algo que no había visto en mucho tiempo. Ella vio a alguien que decía lo que quería decir. Está bien, susurró Rachel. Ayúdame. Marcus hizo 3 llamadas antes de salir de la cafetería. La primera fue a David Chen, su amigo abogado de J.A.G., explicándole la situación y pidiéndole documentación legal sobre las leyes de custodia de animales de Carolina del Norte. La segunda fue a un contacto de una firma de investigación privada en Raleigh, un ex SEAL que le debía un favor a Marcus y se especializaba en verificación de antecedentes. La tercera fue al complejo de apartamentos de Rachel, haciéndose pasar por su prima y preguntando por la orden de desalojo. El administrador de la propiedad se había disculpado, pero se mantuvo firme. La queja provenía directamente del propietario, el señor James Maddox, señor política de tolerancia cero ante infracciones del contrato de arrendamiento. No se podía hacer nada. Marcus le dio las gracias y colgó. Se giró hacia Rachel, quien lo observaba trabajar con una mezcla de esperanza e incredulidad. El desalojo es un engaño, dijo. No pueden desalojarte legalmente en 72 horas. La ley de Carolina del Norte exige un mínimo de 30 días, y eso después de un proceso judicial formal. Cuentan con que desconozcas tus derechos. Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Entonces no tengo que irme. Tienes que responder por escrito a la notificación, indicando que impugnas la reclamación y solicitas una audiencia judicial. Mi amigo, el abogado, está redactando el documento. Te lo entregaremos en 1 hora. Marcus revisó su teléfono. Mientras tanto, tenemos que ocuparnos del perro. ¿Cómo? Brandon lo tiene. Incluso si pudiéramos demostrar que Tam no es suyo. La policía tomó una decisión basándose en pruebas insuficientes y prejuicios familiares. Vamos a conseguir pruebas reales. Marcus abrió una imagen satelital de la propiedad de Maddox en su teléfono. Brandon vive aquí. Urbanización cerrada, cámaras de seguridad, todo el sistema. Pero la empresa de desarrollo inmobiliario de su padre tiene un almacén en la zona sur de la ciudad. En una zona industrial.
Ahí fue donde se llevó a cabo la investigación por crueldad animal hace 3 años. ¿Crees que ahí es donde está Tank? Creo que si Brandon hace lo que sospecho, entrenar perros para pelear, no los tiene en su casa, donde los vecinos pueden quejarse. Los tiene en un lugar aislado. Marcus amplió la imagen del almacén. Voy a echarle un vistazo esta noche. Rachel lo agarró del brazo. Eso es ilegal. Allanamiento de morada. Si te pillan. No me pillarán, dijo Marcus con tanta seguridad que Rachel le creyó. Pero necesito que hagas algo por mí. Vete a casa. Documenta todo. Las facturas del veterinario, la orden de desalojo, cada interacción con Brandon. Guarda esas publicaciones en redes sociales sobre encontrar un perro perdido. Crea un registro documental. ¿Puedes hacerlo? Sí, dijo Rachel con voz firme. ¿Qué vas a hacer con él? Me aseguraré de que cuando hagamos esto público, tengamos pruebas que no puedan descartarse. Marcus llevó a Rachel de vuelta a su apartamento. Estaba demasiado afectada para conducir sola, y esperó a que entrara antes de irse. Luego pasó la tarde preparándose con la misma precisión metódica que usaría para una operación en el extranjero. Revisión del equipo, monocular de visión nocturna, juego de ganzúas, linterna táctica, teléfono con cámara, guantes sin dedos, ropa oscura. Preparación del vehículo, cubierta de la matrícula para ocultar los números de las cámaras, tanque de gasolina lleno, 2 rutas de escape mapeadas. Recopilación de información, imágenes de Street View del almacén, aplicación de escáner de despacho de la policía local instalada, lista de contactos de medios de comunicación de la zona. A las 11 de la noche, Marcus se dirigió al almacén de Maddox Development. Las instalaciones eran exactamente lo que esperaba. Un edificio bajo de hormigón rodeado por una valla metálica, luces de movimiento en las esquinas y 2 cámaras de seguridad en la entrada. Un solo coche en el aparcamiento, una camioneta destartalada que no encajaba con el BMW de Brandon. Marcus aparcó a 3 manzanas y se acercó a pie, moviéndose entre las sombras con la memoria muscular de 1000 operaciones nocturnas. La valla tenía 2,5 metros de altura, pero no tenía alambre de púas. La escaló en segundos y entró en el recinto sin hacer ruido. Las luces de movimiento permanecieron apagadas. Se había quedado en sus puntos ciegos, acercándose desde ángulos que las cámaras mal ubicadas no podían cubrir. Seguridad amateur. Adecuada para disuadir a intrusos, inútil contra alguien con entrenamiento. Llegó al edificio principal y probó la puerta. Estaba cerrada, pero era una cerradura comercial estándar. 30 segundos con la ganzúa y ya estaba dentro. El olor lo impactó de inmediato. Excrementos de perro, sangre, miedo. El olor del sufrimiento. Marcus recorrió el edificio con su linterna encendida, minimizando la visibilidad. La parte delantera era un almacén convencional, materiales de construcción apilados, herramientas y equipos. Pero en la parte trasera, tras una puerta metálica cerrada que recogió en 45 segundos, había algo más. 6 perreras de malla metálica, cada una de 10 pies cuadrados. 5 estaban vacías. En la sexta había un pitbull atigrado que levantó la cabeza cuando Marcus entró. Sus ojos ámbar reflejaban la luz roja. Tanque. El perro no ladró. Solo observó a Marcus acercarse, meneando la cola con cautela. Reconocimiento, quizá. O esperanza. Marcus lo fotografió todo. La perrera, el perro, el cubo de agua sucia, el comedero con croquetas enmohecidas, las manchas de sangre en el suelo de cemento. Los postes metálicos de la esquina, palos de pelea usados para entrenar la agresividad. Los postes de madera desgastados donde habían encadenado y cebado a los perros. Fotografió las heridas de Tank, nuevas, ronchas en la espalda que indicaban haber sido golpeado. Fotografió el collar que llevaba alrededor del cuello, una cadena pesada con púas en el interior que se clavaban en la carne al tirar de ella. Luego abrió la perrera. Tank se levantó lentamente, cojeando sobre su hombro herido. Marcus se arrodilló, dejando que el perro se acercara a su propio ritmo. Tank se olió la mano y luego se apoyó en la palma con un escalofrío que podría haber sido de alivio. Sí, amigo. Lo sé. Marcus pasó las manos por el perro, buscando lesiones graves. Moretones, laceraciones leves, deshidratación. Nada que pusiera en peligro su vida, pero con claras evidencias de maltrato. Vamos a sacarte de aquí.
Estaba a mitad de camino hacia la salida, con Tank atado con una correa improvisada a su cinturón, cuando las luces inundaron el almacén y una voz gritó desde la entrada. «¡Quietos! ¡Manos arriba!». Marcus se detuvo. Calculó las probabilidades en una fracción de segundo. 3 hombres en la puerta: Brandon Maddox, un guardia de seguridad con una linterna y el agente Patterson uniformado. El rostro de Brandon era una máscara de rabia. «Te dije que vendría. Te dije que entraría a robar. Eso es robo, allanamiento, hurto». «Manos arriba», repitió Patterson, con la mano en el arma. «Ahora». Marcus levantó las manos lentamente, manteniendo a Tank detrás de él. «Suboficial Marcus Webb, Marina de los Estados Unidos. Estoy documentando la crueldad animal en este lugar. Este perro ha sido maltratado. Este perro es de mi propiedad, y entraste en mis instalaciones para robártelo». Brandon sacó su teléfono y lo grabó. «Te tengo grabado. Allanamiento de morada. Robo. Estás acabado». Patterson avanzó, con la mano aún en su arma. «Date la vuelta», con las manos a la espalda. Marcus no se movió. «Oficial, este animal ha sido golpeado. Tiene heridas recientes. Tengo fotografías que documentan el maltrato. Según la ley de Carolina del Norte. No puedes quebrantar la ley y luego darme lecciones de leyes». Patterson estaba justo detrás de él. «Manos. Ahora». Marcus cruzó la mirada con Brandon desde el otro lado del almacén. Vio allí el triunfo. Vio la certeza de haber ganado. «Espósenlo», dijo Brandon. «Y dispárenle a ese perro si se mueve». El tanque gruñó, bajo y amenazante, sintiendo el peligro. Todo se ralentizó. Marcus imaginó escenarios. Resistirse al arresto lo empeoraría todo. Pero dejar que se llevaran a Tank de vuelta significaba condenar al perro a más maltrato o a la muerte. Todavía estaba calculando cuando la puerta del almacén se abrió de nuevo y una nueva voz cortó la tensión. «Nadie dispara a nadie». El oficial Harris entró con el teléfono en alto, bravando. Detrás de él, 3 personas más, civiles con cámaras. «Estoy grabando esto», dijo Harris en voz alta. «Y también estos testigos». El suboficial Webb presentó una denuncia por crueldad animal hace 2 horas. «Estoy aquí para responder a esa denuncia. Sea lo que sea que esté a punto de hacer, jefe Patterson, piénselo bien. Porque va a quedar documentado». Patterson se quedó paralizado. «Harris, ¿qué demonios estás haciendo?» «Mi trabajo», dijo Harris con voz firme. «Proteger y servir. No encubrir el maltrato animal para familias conectadas». La cara de Brandon se puso morada. «Maldito seas. Te quito la placa». «La verdad es que no». Harris entró en el almacén, señalando las perreras, el equipo de pelea y las condiciones. «Porque esto es la escena de un crimen. Y voy a llamar a control de animales y a la fiscalía ahora mismo». Hizo exactamente eso, hablando claramente en su teléfono mientras su cámara seguía grabando. Patterson miró a Harris, Brandon y Marcus. Su rostro reflejaba un cálculo. ¿Cuánto trabajo valía esto? «Esto es una tontería», murmuró Patterson, pero apartó la mano del arma. «Webb, sigues arrestado por allanamiento de morada». «Hazlo frente a las cámaras», dijo Marcus con calma. «Asegúrate de explicar por qué arrestas a un militar por documentar un delito. Estoy seguro de que a los medios les interesará mucho». Patterson dudó. Ahora la incertidumbre lo dominaba. La situación se le había escapado de las manos. Brandon lo intentó una vez más. «Ese es mi perro. No puedes simplemente». «La verdad es que sí». Harry se acercó a Tank, fotografiando las lesiones y el collar de púas. «Este animal es una prueba. Va a pasar a custodia preventiva mientras se investiga». «¿Investigación de qué?». Brandon alzó la voz. «No hice nada. Díselo al fiscal del distrito». Harris miró a Marcus. «Suboficial Webb, necesito su declaración y esas fotografías». Marcus le entregó su teléfono sin dudarlo. «Todo está documentado. Con fecha y hora. Con GPS». La siguiente hora fue un torbellino de declaraciones y llamadas telefónicas. Llegó el control de animales, detuvo a Tank y prometió que lo mantendrían a salvo y lo examinaría un veterinario. Un detective. No bajo el control de Maddox,
Se presentó y tomó declaración a cada uno por separado. Brandon salió furioso después de que llegó su abogado, gritando amenazas de que su familia los enterraría a todos. Patterson se fue sin decir palabra, con el rostro oscurecido por la furia. Harris se quedó, terminando el papeleo con precisión metódica. Cuando solo quedaron él y Marcus, por fin habló. «¿Por qué me llamaste?», preguntó Harris. «¿Por qué no a Patterson? ¿Por qué no a tu propio comandante?» «Porque vi tu cara en el parque para perros. Sabías que estaba mal. Aposté a que te importaría más hacer lo correcto que tener contento a tu jefe». Marcus observó al joven oficial. «¿Me equivoqué?» «No», exhaló Harris. «Pero probablemente me despidan». «Probablemente. Pero dormirás mejor». Harris casi sonrió. «Ese código de honor de los Navy SEAL». «Algo así». Marcus condujo directo al apartamento de Rachel y llegó a las 2 de la madrugada con Tamk en el asiento trasero. Había convencido a Control de Animales para que le entregaran el perro tras demostrar que colaboraba con Rachel, la mujer que lo rescató. Infringió algunas normas, pero Harris lo apoyó. Rachel abrió la puerta en pijama, con los ojos rojos de llorar, de no dormir o de ambas cosas. Al ver a Tamk, se desplomó de rodillas y el perro se abalanzó sobre ella, casi derribándola en su afán por alcanzarla. Se quedaron así durante un largo momento, la mujer y el perro, reunidos, ambos temblando. Marcus les dio espacio, parándose en la puerta hasta que Rachel levantó la vista con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Cómo?», preguntó ella. «Es una larga historia. ¿Puedo entrar?». 20 minutos después, Rachel recibió el relato completo. Marcus le explicó el descubrimiento del almacén, el enfrentamiento y la intervención de Harris. Le mostró las fotografías de su teléfono, evidencia de abuso que la hicieron palidecer y apretar los puños. Brandon le hizo eso. Brandon o alguien que trabaja para él. Sea como sea, él es el responsable. Marcus aceptó el café que le ofreció, notando la marca barata y el apartamento limpio pero deteriorado. La fiscalía está abriendo una investigación. Crueldad animal, entrenamiento ilegal para peleas, posiblemente más. Esto no ha terminado. La familia de Brandon luchará contra esto, pero ahora tenemos documentación. Pruebas. Y el desalojo. Mi abogado envió la carta de respuesta. Tienes protección durante al menos 30 días, probablemente más. Tendrían que llevarte a juicio, y con todo lo que acaba de pasar, dudo que quieran esa atención. Rachel se hundió en el sofá, y Tank se apretó contra su pierna. Enterró los dedos en su pelaje. «No entiendo por qué haces esto. No me conoces. Este no es tu problema». Marcus guardó silencio un momento. «Me uní a la Marina para proteger a la gente. Pasé toda mi vida adulta haciéndolo en el extranjero. Y luego vuelvo a casa y veo a gente como Brandon Maddox, abusadores con dinero y contactos, lastimando a quienes no pueden defenderse. Y me doy cuenta de que a veces la lucha no está al otro lado del océano. A veces está aquí mismo. Podrías meterte en problemas. Tu carrera. Soy un SEAL. Mi carrera se basa en hacer cosas imposibles y no pedir permiso». La miró a los ojos. «Y por si te sirve de algo, creo que eres muy valiente. Ir corriendo entre el tráfico para salvar a un perro que no conocías. Enfrentarte a Brandon en el parque para perros aunque sabías que perderías. No rendirte ni siquiera cuando el sistema estaba en tu contra. Eso es valentía. Eso vale la pena proteger». A Rachel se le hizo un nudo en la garganta. «Gracias. No sé cómo pagarte». «No hace falta». Marcus se puso de pie. «Pero debo advertirte. Brandon va a tomar represalias. Su familia es poderosa. Incluso con la investigación, incluso con las pruebas, te perseguirán. Amenazas legales, presión social, o algo peor. Tienes que estar preparada para eso. No tengo elección, ¿verdad?». «No, a menos que quieras rendirte y dejar que gane». Marcus sacó una tarjeta con su número de celular escrito al dorso. «Llámame si pasa algo. Lo que sea. Me quedaré en la ciudad las próximas 3 semanas. Después, me desplegaré, pero te pondré en contacto con gente que pueda ayudarte». Rachel tomó la tarjeta. «¿A dónde te están enviando?». «No lo sé, pero estaré fuera de contacto durante al menos 6 meses. Entonces tenemos que terminar esto en 3 semanas». Marcus sonrió.
Era la primera sonrisa sincera que le había visto. Sí, lo hacemos. La represalia llegó más rápido de lo que Marcus esperaba, lo que le indicó que Brandon Maddox era estúpido o estaba desesperado. Probablemente ambas cosas. Rachel llamó a las 6 de la mañana, con la voz tensa por el pánico. Se llevan a Maya. Marcus salió por la puerta antes de que ella terminara de explicarle. Llegó a su apartamento en 8 minutos, infringiendo media docena de normas de tráfico. Rachel lo encontró afuera, todavía con su uniforme de trabajo del turno de noche en el restaurante, pálida y con la mirada perdida. Mi exmarido. Acaba de llamar. Dijo que va a solicitar la custodia de emergencia. Dijo que estoy albergando a un perro peligroso y exponiendo a nuestra hija a condiciones inseguras. Nunca le importó Maya. Se fue, dejó de pagar la manutención. Y ahora, de repente, quiere la custodia. Los Maddox lo atraparon. La mente de Marcus repasó rápidamente las posibilidades. Le pagaron, lo amenazaron o ambas cosas. ¿Cuándo es la audiencia? Mañana. Juzgado de familia, a las 9 de la mañana. No puedo pagar un abogado, Marcus. Y aunque pudiera, dirá que soy inestable, que tengo animales ilegales, que me van a desalojar. Nada de eso es cierto. El perro está legalmente bajo tu custodia mientras se investiga. La orden de desalojo no era válida. Y eres la persona más estable que he conocido. Marcus la sujetó suavemente por los hombros. Respira. No vamos a perder esto. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque no estoy peleando limpio. Sacó su teléfono e hizo una llamada. David, soy Marcus. Necesito un abogado de derecho familiar en Fayetteville para mañana por la mañana. El mejor que conozcas. Y necesito que trabajen pro bono o me facturen después. Sí, es el mismo caso. Los Maddox están empeorando. Lo sé. Gracias. Colgó. Tendrás representación. Una buena. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. No puedo pedirte que pagues. No me lo pediste. Te lo ofrezco. Marcus miró su reloj. Tenemos 18 horas para prepararnos. Necesito todo. Acuerdos de custodia, registros de manutención, cualquier comunicación con tu ex. Y necesito saberlo todo sobre él. Nombre, dirección, empleo, debilidades. Jaque Moreno. Se volvió a casar y vive en Charlotte. Creo que trabaja en ventas. No hemos hablado en 8 meses. Rachel se secó los ojos para tranquilizarse. ¿Qué vas a hacer? Me aseguraré de que comprenda en qué se ha metido. Marcus pasó las siguientes 6 horas realizando lo que luego describiría como un reconocimiento agresivo. Localizó la dirección de Jaque Moreno, su empleador, sus perfiles en redes sociales y sus registros financieros, disponibles a través de bases de datos a las que su contacto de detectives privados podía acceder. Lo que encontró pintaba la imagen de un hombre que había abandonado a su familia y había seguido adelante sin mirar atrás. 0 pagos de manutención infantil en el último año. Redes sociales llenas de fotos de vacaciones y compras caras mientras su exesposa tenía 2 trabajos. Pero el descubrimiento más interesante fue un registro de llamadas de hace 2 días. Una conversación de 45 minutos con un número registrado a nombre de Maddox Property Development. Marcus hizo una llamada. Jaque Moreno contestó al tercer timbre, con voz cautelosa. Señor Moreno, me llamo Marcus Webb. Soy amigo de su exesposa, Rachel. Silencio. Luego, no sé quién eres, pero esto no es asunto tuyo. Estás solicitando la custodia de emergencia de tu hija. Una hija a la que no has mantenido ni contactado en 8 meses. Eso se convirtió en mi asunto en el momento en que lastimó a Rachel. Marcus mantuvo un tono amable. Tengo curiosidad. ¿Cuánto te pagó la familia Maddox por esto? Más silencio. No sé de qué estás hablando. Claro que no. Déjame explicarte lo que va a pasar. Mañana llamarás a tu abogado y retirarás la petición de custodia. Emitirás una declaración diciendo que te equivocaste sobre las condiciones inseguras. Y desaparecerás de nuevo en Charlotte y dejarás a Rachel en paz. La risa de Jaque era nerviosa. ¿O qué? ¿Vas a amenazarme? Llamaré a la policía. Podrías. Pero entonces tendría que compartir información interesante con tu actual esposa. Como los 3 perfiles que manejas en apps de citas.
o las transacciones en el bar para caballeros Platinum Club, o el hecho de que no trabajas en ventas, te despidieron hace 6 semanas y no se lo has contado a nadie. Marcus hizo una pausa. Tu nueva esposa viene de una familia adinerada, ¿verdad? Me pregunto cómo se sentiría con todo esto. El silencio se prolongó. Estás fanfarroneando. Pruébame. Otra pausa. ¿Qué quieres? Te lo dije. Retira la petición. Emite una declaración. Desaparece. Si lo haces, tus secretos permanecerán en secreto. Si te presentas a la audiencia mañana, tu vida se complicará muchísimo, muy rápido. Los Maddox dijeron que... Los Maddox no me controlan. Y a diferencia de ellos, cumplo mis amenazas. Marcus dejó eso en el aire. Tú decides, Jaque. Haz lo correcto o descubre qué pasa cuando no lo haces. La llamada terminó. Marcus no estaba seguro de si Jaque se rendiría, pero había plantado la semilla. Mientras Marcus se ocupaba de la amenaza de custodia, su contacto de investigación privada, un ex SEAL llamado Rodríguez que dirigía una empresa de investigación privada en Raleigh, estaba investigando los negocios de la familia Maddox. Lo que Rodríguez encontró fue un patrón de corrupción que iba más allá de las peleas de perros. Maddox Property Development tenía un historial de adquisición agresiva de terrenos. Compraba propiedades a propietarios que recientemente habían atravesado dificultades financieras, problemas legales o misteriosas infracciones del código. Investigando a fondo, Rodríguez encontró conexiones entre las dificultades y la familia Maddox. Propiedades que no pasaron la inspección justo antes de que Maddox quisiera comprarlas. Dueños de negocios que enfrentaron problemas legales repentinos tras negarse a vender. Un patrón de presión y explotación. Las peleas de perros eran solo una parte. Brandon Maddox usaba los recursos de su familia para dirigir una red ilegal de peleas, pero la empresa de su padre empleaba tácticas similares, intimidación, corrupción, presión sistémica, para construir un imperio inmobiliario. Rodríguez lo recopiló todo en un expediente: registros de propiedad, declaraciones de testigos, transacciones financieras, informes policiales que habían quedado ocultos. Era incriminatorio. También era complicado. El tipo de asunto que llevaría meses procesar, suponiendo que encontraran un fiscal dispuesto a encargarse de la familia Maddox. Marcus revisó el expediente en el apartamento de Rachel mientras ella trabajaba, con Tank durmiendo a sus pies. El perro se había recuperado rápidamente. Las heridas físicas sanaban más rápido que las emocionales. Seguía siendo tímido con los desconocidos, seguía protegiendo a Rachel hasta el punto de ser agresivo cuando alguien se acercaba demasiado rápido. Pero con ella y con Marcus, era amable, leal, un recordatorio de lo que había sido antes de que Brandon Maddox intentara convertirlo en un arma. El teléfono de Marcus vibró. Mensaje de David Chen, el abogado del JAG. Encontré algo. Llámame. Marcus llamó. Tu instinto acertó, dijo David sin preámbulos. Ese perro, Tank, no es de Brandon Maddox. Está registrado a nombre de un suboficial mayor destinado en la estación naval de Norfolk. Es adiestrador de pastores alemanes de la unidad canina de la Marina. El perro desapareció hace 6 semanas durante un ejercicio de entrenamiento cerca de Fayetteville. Desde entonces, figura como perdido. Marcus sintió un frío en el pecho. Un perro de trabajo militar. No oficialmente. Tank es el perro personal del adiestrador, pero está entrenado en protección y detección. Probablemente valga decenas de miles si contamos el entrenamiento. Brandon Maddox o alguien que trabaja para él robó un perro de la Marina. Eso es federal. Eso es federal, confirmó David. Y significa que la Marina tiene jurisdicción. Debes contactar al adiestrador, verificar la identidad del perro e involucrar a la Marina. Esto deja de ser un problema de corrupción local y se convierte en un delito federal. Marcus le dio las gracias y colgó. Hizo otra llamada, esta vez a la estación naval de Norfolk, preguntando por la unidad canina. 20 minutos y 3 transferencias después, estaba hablando con el suboficial Ryan Nakamura, quien llevaba 6 semanas buscando a su perro. La conversación fue breve. Marcus explicó quién era, dónde estaba Tank y qué había sucedido. El alivio de Nakamura era palpable por teléfono. Podría estar en Fayetteville mañana,
traer los documentos de identificación y verificar la identidad de Tang mediante un microchip que el veterinario no había visto. Un chip de uso militar que requería escáneres especializados. Voy a enterrar a quien se lo llevó, dijo Nakamura en voz baja. No me importa quién sea su familia. Ponte en la fila, respondió Marcus. Esa noche, Marcus llevó a Rachel y a Tang a un parque en las afueras del pueblo. No al parque para perros donde ocurrió la pelea, sino a una ruta de senderismo donde podrían tener privacidad. Maya estaba con una amiga pasando la noche, lo que le dio a Rachel una inusual noche libre. Caminaron en un silencio cómodo, Tang moviéndose entre ellos con alerta vigilancia. El perro se había autoproclamado guardián de Rachel, y Marcus lo aprobó. El entrenamiento seguía ahí. La disciplina, la consciencia, la fuerza controlada. Brandon no lo había quebrantado. Solo lo había traumatizado. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rachel al llegar a un claro con vistas al pueblo. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. «Sí. ¿Por qué no te marchaste? Después de la cafetería. Ya habías hecho suficiente. Habías asustado a Brandon. Podrías haberlo dejado ahí». Marcus observó a Tang investigar un árbol. Los movimientos del perro eran cautelosos pero curiosos. «Yo hice contacto. Yo creé el objetivo. Eso te convirtió en mi responsabilidad». Esa no es una respuesta real. Es la respuesta militar. Marcus se giró para mirarla. La verdadera respuesta. Pasé 15 años luchando contra los malos en el extranjero. Y se me da bien. De verdad. Pero cada vez que vuelvo a casa, veo la misma mierda. Gente con poder que abusa de quienes no lo tienen. Sistemas que protegen a la gente equivocada. Y pienso, ¿de qué sirve luchar allí si lo ignoro aquí? Rachel lo observó a la luz que se desvanecía. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé. Alguien más duro. Más distante. Pero te importa. Quizás demasiado. Quizás. Marcus silbó suavemente. Tang levantó la cabeza, fijándose en él. «Ven aquí, amigo». El perro se acercó, todavía cojeando levemente. Marcus se arrodilló, pasando las manos por los hombros de Tang, revisando las heridas que sanaban. «Rachel, hay algo que debes saber. Tang no es un perro callejero. Es un perro de protección entrenado, propiedad de un jefe de la Marina destinado en Virginia. Lo robaron hace 6 semanas». Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. «¿Qué? Brandon o alguien que trabaja para él lo robó?» Probablemente vio un perro caro y entrenado y pensó que podrían usarlo para pelear. Pero el dueño de Tang vendrá mañana para verificar la identidad. Cuando lo haga, esto se convierte en un caso federal. Entonces, ¿Tang qué? ¿Tengo que devolverlo? A su verdadero dueño. Sí. Marcus vio su rostro decaído y comprendió. Había creado un vínculo con el perro. Maya también. Pero la buena noticia es que Brandon Maddox se enfrentará a cargos federales. Robo de propiedad militar. Y eso significa que la Marina participará en su captura. ¡Qué bien! La voz de Rachel era baja. «Es que Maya lo quiere de verdad». «Lo sé». Marcus dudó un momento y luego dijo, «Nakamura es un buen tipo. Cuando esto termine, quizá puedan organizar visitas. O quizá deje que Maya se comunique por vídeo con Tang. No es lo mismo que quedárselo, pero algo es algo». Rachel asintió, secándose los ojos. «¡Qué tontería! Solo lo tuve una semana». «No es tontería. Le salvaste la vida. Luchaste por él. Ese vínculo no desaparece solo porque le pertenezca a otra persona». Marcus se puso de pie. «Vamos. Te llevaremos a casa antes de que oscurezca del todo». Caminaron de vuelta al coche. Marcus seguía observando su entorno, por instinto y costumbre. Algo no cuadraba. Demasiado silencio. No había otros coches en el aparcamiento a pesar del buen tiempo. Estaba abriendo el coche de Rachel cuando el BMW entró en el estacionamiento. Brandon salió. No estaba solo. 3 hombres lo acompañaban, más corpulentos y con peor aspecto que los amigos de la cafetería. Seguridad privada o matones a sueldo. «Tienes que estar bromeando», murmuró Marcus. Brandon se acercó con una arrogancia que indicaba que creía tener la ventaja. «Quiero a mi perro de vuelta». «Ya. Tu perro es un perro de trabajo militar robado», respondió Marcus con calma. «Las autoridades federales están involucradas.
Estás acabado. No, ya está todo hecho. Brandon señaló a los hombres que estaban detrás de él. Me agredieron, entraron en mi propiedad, me robaron el perro. Tengo abogados, testigos y contactos. Los arrestarán, los despedirán con deshonor y los meterán en la cárcel. ¿Eso te dijo tu tío? Marcus se interpuso entre Rachel y los hombres que se acercaban. Tam gruñó en voz baja, presintiendo la amenaza. Mi tío está preparando la orden de arresto ahora mismo, dijo Brandon con una sonrisa. Y cuando te vayas, me llevaré a ese perro y terminaré lo que empecé. ¿Y ella? Señaló a Rachel con la cabeza. Perderá a su hijo, perderá sus trabajos, lo perderá todo. Porque eso es lo que pasa cuando me faltan al respeto. Marcus sintió la frialdad familiar apoderarse de él, la mentalidad de combate que convertía el miedo en combustible. Última oportunidad para marcharse. Brandon se rió. Los superamos en número 4-1. ¿Qué van a hacer? Marcus sonrió. No era una sonrisa agradable. Gana. El matón a sueldo avanzó. Marcus metió a Tank en el coche con Rachel, cerró las puertas y se giró para enfrentarse a los 4 hombres con la serena seguridad de quien ha enfrentado peores adversidades en peores situaciones. Duró 30 segundos. El primer hombre atacó. Telegrafiado. Descuidado. Marcus se agachó. Le dio un codazo en el plexo solar y barrió las piernas. Abajo. El segundo hombre intentó agarrarlo. Marcus se retorció. Le trabó el brazo y aprovechó el impulso para lanzarlo contra el tercero. Ambos se tambalearon. Brandon sacó gas pimienta y apuntó a la cara de Marcus. Marcus acortó la distancia antes de que pudiera apretar el gatillo. Apartó el bote de un golpe y le aplicó una llave de control a Brandon. El brazo doblado tras la espalda y la cara pegada al capó del BMW. «Basta», dijo Marcus en voz baja. Los soldados contratados se habían recuperado, pero no avanzaban. Reconocían cuando estaban en inferioridad numérica. Brandon forcejeó. «Me estás agrediendo. Haré que te arresten». Se acercaron a nosotros en un lugar aislado con hombres armados. Eso es agresión con intención. Me defendí y defendí a un civil. Marcus le retorció el brazo a Brandon lo justo para herirlo. Pero esto es lo que realmente va a pasar. Mañana, el suboficial Nakamura vendrá a identificar a su perro. El perro que robaste. La Marina presentará cargos federales. Y todos los contactos de tu tío no servirán de nada contra los fiscales federales. Mi padre te enterrará. Tu padre está siendo investigado por corrupción y extorsión. Tengo un expediente de 5 centímetros de grosor que documenta las prácticas comerciales ilegales de tu familia. La única pregunta es si eres lo suficientemente listo para aceptar un trato o lo suficientemente estúpido para hundirte con él. Marcus lo soltó y retrocedió. Sal de aquí, Brandon. Mientras puedas. Brandon se tambaleó hacia atrás, con la cara roja de rabia y humillación. Pero no avanzó más. El musculoso lo ayudó a subir al BMW. Se alejaron, con los neumáticos chirriando. Marcus se volvió hacia el coche. Rachel lo miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos. Él abrió la puerta. «¿Estás bien?» «Solo, eran 4. He tenido peores oportunidades». Marcus revisó su teléfono. No había llamadas perdidas ni alertas. «Tenemos que irnos. Brandon va a hacer una estupidez, y quiero que estés a salvo cuando lo haga». El siguiente paso de Brandon llegó esa noche. No fue violencia. Marcus había descartado esa opción, sino algo potencialmente más dañino. Redes sociales. Brandon publicó en todas las plataformas que tenía, Facebook, Instagram, Twitter, afirmando que un individuo peligroso estaba acosando a su familia. Había irrumpido en su propiedad, lo había agredido varias veces y ahora estaba escondiendo un perro feroz que había atacado a alguien. Las publicaciones eran mentiras cuidadosamente elaboradas, mezcladas con suficiente verdad para ser creíbles. Fotos del asalto al almacén. Vídeo del enfrentamiento en el estacionamiento editado para mostrar a Marcus atacando sin provocación. Testimonios de amigos sobre cómo Brandon solo intentaba recuperar su propiedad robada. En 2 horas, las publicaciones se habían compartido miles de veces. Los grupos locales de Facebook estaban indignados. Personas que nunca habían conocido a Marcus ni a Rachel pedían su arresto, alegando que el ejército protegía a un criminal violento.
Marcus observó el desarrollo del asunto con una distancia clínica. Es bueno, le admitió a Rodríguez por teléfono. Controla la narrativa. Se hace la víctima. Si no contrarrestamos esto rápido, la opinión pública nos crucificará incluso antes de que comience la investigación. Así que lo contrarrestamos, dijo Rodríguez. Conozco a una periodista. Periodista de investigación, especializada en casos de corrupción. Si le doy el expediente y la conecto con Rachel y el agente Harris, lo publicará. Hazlo. La periodista se llamaba Amanda Chen. No tenía parentesco con David, aunque ya habían trabajado juntos. Tenía poco más de 40 años, había ganado premios por exponer la corrupción policial en Charlotte y tenía fama de ser implacable. Cuando Rodríguez le envió el expediente junto con una oferta de entrevista exclusiva, estuvo en el apartamento de Rachel en 3 horas. Amanda lo grabó todo. El relato de Rachel sobre el rescate de Tank, las facturas del veterinario, la confrontación con Brandon, la amenaza de desalojo, la solicitud de custodia. Marcus proporcionó su declaración, las fotografías del almacén y las pruebas de abuso. El oficial Harris aportó su informe, las grabaciones de su cámara corporal del almacén y su propia declaración, sobre la presión del jefe Maddox para abandonar la investigación. Amanda trabajó toda la noche. A las 6 de la mañana, su artículo se publicó en línea. SEAL de la Marina expone red de peleas de perros y corrupción en el Departamento de Policía de Fayetteville. El artículo era exhaustivo, bien documentado y contundente. Incluía fotografías de las lesiones de Tank, las condiciones del almacén y el patrón de corrupción de la familia Maddox. Citaba a Marcus, Rachel y Harris. Mencionaba la investigación federal en curso. En cuestión de horas, la historia explotó. Los medios locales lo recogieron. Los medios regionales lo difundieron. Los sitios web nacionales de noticias militares lo publicaron. La narrativa en redes sociales cambió. De repente, las publicaciones de Brandon fueron analizadas, desacreditadas y expuestas como manipulación. La gente compartía el artículo de investigación, expresando su indignación contra la familia Maddox y exigiendo responsabilidades. La etiqueta almohadilla Justice for Tank se volvió tendencia local y luego regional. Grupos de veteranos recogieron la noticia, indignados por el robo y maltrato de un perro militar. Organizaciones defensoras de los derechos de los animales se movilizaron y planearon protestas frente a las oficinas de Maddox Property Development. La presión pública se convirtió en un maremoto. La alcaldía emitió un comunicado anunciando una revisión independiente de la gestión del caso por parte del Departamento de Policía. El fiscal de distrito, que había estado dando largas a los cargos de crueldad animal, programó repentinamente una conferencia de prensa para anunciar la ampliación de los cargos contra Brandon Maddox y una investigación sobre corrupción policial. Las empresas que se habían asociado con Maddox Property Development comenzaron a distanciarse. Los inversores retiraron la financiación. Los proyectos de construcción se estancaron porque los contratistas se negaron a trabajar con el nombre de Maddox. En las 48 horas siguientes a la publicación del artículo, la familia Maddox pasó de intocable a radiactiva. El arresto ocurrió un jueves por la mañana y fue captado por cámaras de noticias que habían sido informadas de que estaban en la casa de la familia Maddox. Agentes federales, del Servicio de Investigación Criminal Naval y del FBI, llegaron con órdenes de arresto contra Brandon Maddox, acusándolo de robo de propiedad militar, crueldad animal, intimidación de testigos y conspiración. Simultáneamente, se presentaron cargos estatales, peleas ilegales de perros, agresión y amenazas terroristas. Brandon fue sacado esposado, pálido y conmocionado. Las cámaras capturaron cada momento. Su padre permaneció en la puerta, en silencio, mientras sus propios problemas legales se acumulaban. El jefe Maddox había sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación de asuntos internos. Marcus veía las noticias desde el apartamento de Rachel, con Tank descansando a sus pies. Rachel estaba a su lado, sosteniendo a Maya, explicándole con palabras apropiadas para su edad que el hombre que había lastimado a Tank estaba siendo arrestado. ¿Estará bien Tank ahora?, preguntó Maya, con su pequeña mano enterrada en el pelaje del perro. Sí, cariño, dijo Rachel suavemente. Tank se pondrá bien. Pero ambos sabían la verdad. Tank no era suyo. El suboficial jefe Nakamura llegó esa tarde.
un hombre japonés estadounidense en forma, de unos 30 años, con ojos amables y un tatuaje visible bajo la manga de su camisa arremangada. Cuando Tank lo vio, el lenguaje corporal del perro cambió por completo. Se abalanzó hacia adelante, meneando la cola con tanta fuerza que todo su trasero se movió, y Nakamura se arrodilló para abrazar al perro que había estado buscando. «Dios, te extrañé, amigo», susurró Nakamura contra el pelaje de Tank. «Lo siento mucho. Lo siento mucho». Rachel observaba desde la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro. Maya se aferraba a su pierna, llorando en silencio. Marcus estaba junto a ellos, presenciando un reencuentro que era alegre y desgarrador en igual medida. Tras un largo momento, Nakamura se puso de pie. Enfrentó a Rachel con una expresión de profunda gratitud. «Le salvaste la vida. El veterinario dijo que unas horas más y podría no haber sobrevivido. Te metiste en el tráfico, pagaste su tratamiento, luchaste por él cuando yo no pude». Su voz se quebró. «Gracias. Nunca podré pagarte por eso». Rachel esbozó una sonrisa. «Cuídalo. Es todo lo que necesito a cambio». Nakamura asintió. Luego se agachó a la altura de Maya. «Tú debes ser Maya. Tank me habló de ti». Le guiñó un ojo, provocando una risita en Maya a pesar de las lágrimas. «Dijo que eres muy valiente y que das los mejores abrazos». Maya lo abrazó. Luego abrazó a Tank una última vez, susurrándole «Te amo» contra su pelaje. Nakamura subió a Tank a su camioneta. Un transportín, un bebedero y juguetes. Antes de irse, le entregó a Rachel una tarjeta de presentación. «Mi información de contacto. Estoy destinado en Virginia, pero voy a Carolina del Norte varias veces al año para recibir entrenamiento. Si tú y Maya quieren visitar a Tank, siempre serán bienvenidas». «Nos gustaría eso», dijo Rachel. Lo vieron alejarse, con la cabeza de Tank visible en la ventanilla del pasajero, mirando hacia atrás una última vez antes de doblar la esquina. Maya lloró. Rachel la abrazó. Marcus les dio espacio, entendiendo que algunas pérdidas duelen incluso cuando son necesarias. 3 semanas después, el polvo se había asentado en algo parecido a una resolución. Brandon Maddox aceptó un acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio federal, 5 años de prisión por robo de propiedad militar, crueldad animal y conspiración. Los cargos estatales se cumplirían simultáneamente. La empresa de su padre se desmoronó bajo el peso de múltiples investigaciones, con propiedades confiscadas y activos congelados. El jefe Maddox se jubiló abruptamente, enfrentando sus propios cargos de corrupción y abuso de poder. El oficial Harris fue ascendido a detective, reconocido por su valentía al luchar contra la corrupción. El oficial Patterson fue despedido y acusado de complicidad. El desalojo de Rachel fue desestimado con perjuicio. Su exmarido retiró la solicitud de custodia y cedió la patria potestad plena después de que su esposa se enterara de los perfiles de citas y solicitara el divorcio. La residencia de ancianos le ofreció a Rachel un puesto de supervisora con mejor sueldo y prestaciones. El restaurante le dio un aumento y un horario flexible. Seguía trabajando demasiado. Aún tenía problemas para pagar las facturas, pero la montaña ya no parecía tan insalvable. Maya estaba viendo a un terapeuta, procesando la pérdida de Tank de forma saludable. Las visitas con Nakamura la ayudaron. 2 veces en 3 semanas, habían ido a Virginia para pasar un día con Tank, viéndolo trabajar, jugando con él y manteniendo el vínculo. Y Marcus se estaba preparando para el despliegue. Se reunieron para tomar un café en su último día en Estados Unidos, en The Grange, donde todo empezó. Marcus vestía de civil, que pronto sería reemplazado por un uniforme. Rachel, con su uniforme médico entre turnos. Tank no estaba, pero su ausencia se sentía más llevadera que devastadora. «¿Estás lista?», preguntó Rachel, mientras añadía azúcar a su café. «Lo más pronto posible», respondió Marcus. 6 meses. Quizás más, dependiendo de la situación. ¿Algún lugar interesante? No lo sé, pero probablemente no. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento. Mucho había cambiado en 3 semanas. La vida de Rachel había dado un vuelco. Se había reconstruido y aún se estaba adaptando a nuevos patrones. Marcus se había insertado en su mundo. Había arreglado lo que había podido y ahora se marchaba. «No sé cómo agradecerte»,
dijo Rachel finalmente. Me salvaste. Salvaste a Maya. Salvaste a Tamk. No tenías que hacer nada. Sí, lo hice. Marcus la miró a los ojos. Te metiste en el tráfico para salvar a un perro que no conocías. Te enfrentaste a Brandon cuando sabías que perderías. Seguiste luchando incluso cuando el sistema estaba manipulado en tu contra. Ese es el tipo de persona que vale la pena proteger. No fui valiente. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso es ser valiente, dijo Marcus con una sonrisa. Mira, necesito que sepas algo. Lo que pasó aquí, con Brandon, con tu ex, todo, no fue culpa tuya. Fuiste el blanco de depredadores que explotan a los vulnerables. Pero no te derrumbaste. Sobreviviste. Y ahora eres más fuerte. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Siento que también estoy a punto de perderte. Como si todos mis seres queridos se fueran. No me voy. Me despliegan. Hay una diferencia. Marcus sacó un papel y lo deslizó por la mesa. Esa es la información de contacto de Rodríguez. Y de Harris. Y de Nakamura. Ahora tienes gente. Una red de apoyo. Úsala. ¿Qué pasa si pasa algo mientras estás ausente? Entonces lo manejarás. Eres más fuerte de lo que crees. Marcus se levantó, preparándose para irse. Pero por si sirve de algo, volveré. 6 meses. Y espero oír que has conseguido ese título de enfermería que mencionaste querer, que Maya lo está haciendo genial y que has visitado Tank al menos 2 veces más. Rachel se rió entre lágrimas. Son muchas expectativas. Lo superarás. Siempre lo haces. Se abrazaron. Un abrazo breve, fuerte, lleno de gratitud y afecto tácitos que podrían haberse convertido en algo más si las circunstancias fueran diferentes. Pero las circunstancias fueron las que fueron. Marcus salió de The Grind, se subió a su camioneta y condujo hacia la base. Hacia el despliegue. Hacia la siguiente misión. En la cafetería, Rachel permaneció sentada un largo rato, sosteniendo el papel con la información de contacto, sintiéndose menos sola que en años. La voz del narrador, firme y cálida, transmitió las palabras finales. En un mundo donde el poder a menudo protege al poder, donde los sistemas pueden fallarles a quienes deben servir, a veces la justicia requiere de alguien dispuesto a intervenir. No porque sea su trabajo, no porque haya una recompensa, sino porque es lo correcto. Rachel Moreno corrió entre el tráfico para salvar a un desconocido. Marcus Webb corrió hacia la injusticia para proteger a alguien que no podía protegerse a sí mismo. Tamk, robado, abusado, disputado, sobrevivió porque la gente eligió la valentía por encima de la conveniencia. La familia Maddox aprendió lo que muchos acosadores acaban descubriendo, que el dinero y las conexiones tienen límites, que el escrutinio público puede romper cualquier armadura, que los poderosos no son intocables cuando la persona adecuada los observa. Esta historia no trata de héroes y villanos en tierras lejanas. Trata de las batallas que se libran en parques para perros y cafeterías, en tribunales y estacionamientos. Trata del coraje silencioso de las madres solteras y la férrea lealtad de los perros de servicio militar. Trata de la decisión que todos enfrentamos cuando presenciamos una injusticia: mirar hacia otro lado o plantar cara. Rachel y Maya siguen visitando a Tam 2 veces al mes. El perro está prosperando. Ha vuelto a hacer lo que le enseñaron a hacer: proteger y servir. Marcus Webb está destinado en un lugar del que no puede hablar, haciendo un trabajo que nunca saldrá en las noticias, protegiendo a personas que nunca sabrán su nombre. Y en Fayetteville, Carolina del Norte, una madre soltera va a trabajar todos los días, cría a su hija y duerme un poco más tranquila sabiendo que, a veces, cuando haces lo correcto, la gente adecuada lo nota. Si esta historia te conmovió, compártela. Si conoces a alguien que enfrenta injusticias, sé su voz. Ponte de pie. Protege a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo. Es correr contra el tráfico de todos modos, porque algo más importante que el miedo lo exige. Hasta la próxima. Recuerda, los poderosos no son intocables cuando la persona adecuada los está mirando.